Nos encontramos en el séptimo panel del seminario Ciclos de Conflictividad en el marco del Coloquio de Movimientos Sociales en Ecuador, una iniciativa interinstitucional de la cual formamos parte la Universidad Salesiana, Flaxo, FES Ildis, UNACH, el Instituto de Estudios Ecuatorianos y la Universidad Central. Contamos con el apoyo valioso del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En este panel dedicado al análisis de políticas jóvenes y de ciclos políticos jóvenes y derechas, contaremos con la participación de dos investigadores, René Undalara, Francisco Ortiz, y también tendremos como comentarista a la doctora Olivia Pérez desde la Universidad Federal de Ipaúí en Brasil. Cada ponente va a tener entre 15 y 20 minutos para su intervención. Yo seré el encargado de avisarles con anticipación para que pues, les pueda alcanzar el tiempo en su exposición. Después de las exposiciones de los comentaristas, de los investigadores, vamos a tener un tiempo de diálogo en el cual cada uno de ustedes podrá participar. Aprovechamos para agradecer su asistencia y participación a este evento, en el cual también presentaremos el libro Narrativas, Ciclos de Protestas y Repertorios de Acción Colectiva en Ecuador, 1990-2022. Voy a presentar a los panelistas. Tenemos a René Undalara, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Manizales, profesor investigador de la Universidad Salesiana, coordinador del Grupo de Investigación de Niñez, Adolescencia y Juventud, y también investigador que es parte del Grupo de Trabajo de Juventudes e Infancias de CLACSO. Tenemos al investigador Pablo Ortiz, Francisco Ortiz, comunicador en maestría, tiene maestría en sociología, investigador de conflictividad, sociopolítica y movimientos sociales, y también es parte del equipo SINAC. Tenemos la participación de nuestra comentarista, la doctora Olivia Pérez. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo. Tiene una maestría en Sociología por la Universidad igual de Sao Paulo y es especialista en tecnologías, formación de profesores y sociedad por la Universidad Federal de Itaúí. Bienvenidos, bienvenidas a este evento y le doy paso al doctor René Undalara. Muy buenas tardes. No sé si se escucha bien. Bien, un enorme gusto ser parte del séptimo panel con el que se cierra este ciclo de debates sobre conflictividades en el Ecuador, que es parte del proyecto Coloquio Movimientos Sociales en Ecuador. Y en este séptimo panel hemos dedicado nuestro esfuerzo investigativo, analítico, para poder compartir algunos extractos de ciertas investigaciones y estudios que hemos venido haciendo con relación a la participación de jóvenes en las dinámicas sociopolíticas, en este caso a la participación de jóvenes en las dinámicas políticas que se generan, que se están desplegando especialmente durante los últimos 10 o 15 años en la región, desde lo que llamamos en términos político-ideológicos las derechas. En estos 15 o 20 minutos que voy a intervenir, sobre todo voy a presentar un resumen, una síntesis muy apretada de un estudio que está por publicarse en estos días, que forma parte también de un libro colectivo producido desde el eje de acción colectiva, movilización y Estado, de un grupo más grande, que es el Grupo de Trabajo sobre Juventudes e Infancias de CLACSO. Ese texto en el que trabajamos jóvenes y derechas,
en clave comparada en 3 países, Brasil, Argentina, Ecuador, digamos, tiene algunos elementos sobre los que quisiera sobre todo proponer algunas pistas analíticas más que interpretativas por la misma, digamos, por la misma configuración del objeto, jóvenes y derechas, digamos, sobre el que se está discutiendo, se está investigando. Hay muy pocas cosas que pueden asumirse como certezas o que están en firme. Y digo, voy a presentar sobre todo algunas pistas analíticas, algunas conjeturas y en algún grado, digamos, un poco más elaborado, algún tipo de hipótesis que podrían ayudarnos sobre todo a implicarnos, a compartir, a estudiar, a debatir sobre este fenómeno relativamente novedoso. En esta investigación, si podemos, perdón. Con este. Perfecto. Esta investigación sobre a la que voy a referirme tiene a su vez una base anterior de la cual partimos entre los años 2020 y 2021 y en la cual se aplicó una boleta de encuesta en 7 países y a partir de la cual emergieron algunos datos, algunas informaciones que nos llamaron poderosamente la atención. En esta investigación, cuando nos referíamos sobre todo a las acciones, ¿sí? A las acciones de un contexto que además era un contexto post-ciclo protestatario 2019 y en un contexto pandémico, lo que podemos observar es que las acciones, sobre todo de conflicto, las acciones que producen conflictividad o que en general, más categorialmente, la producción de conflictividad, había disminuido, pero no había disminuido en los términos que imaginábamos. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, la relación cooperación y conflicto, vemos que en las organizaciones juveniles fueron alrededor de 156 organizaciones juveniles en estos 7 países. En el caso de Ecuador participaron 22 organizaciones con una tipología que luego comentaré. Vemos que antes de la pandemia y durante la pandemia, las protestas como una forma específica de la producción de conflictividad disminuye, pero esa disminución no es mayor, ¿no es cierto? Hay una disminución que, sobre todo en cuanto a protestas, a movilización, llamémosle a la capacidad de movilización, no disminuye como probablemente habría que esperarse. Entonces, ese es un primer dato que nos llamó la atención. Luego, cuando nos referimos a las valoraciones, a las ideas, a las concepciones, representaciones que las organizaciones juveniles tienen sobre la democracia, nos encontramos justamente que en el caso de Ecuador, Chile y Colombia, recuerden ustedes que fue más o menos así la secuencia del proceso del ciclo protestatario de 2019, ¿no? Inicia octubre de 2019 Ecuador, luego continúa Chile, Colombia, ¿no? En Colombia se prolonga un poco más, pero nos encontramos con que el rechazo, o más bien las formas de descreimiento de la democracia tienen en estos países los números más altos, ¿no es cierto? Este es otro dato que menciono brevemente como antecedente para luego explicar el trabajo cualitativo del núcleo de a lo que quiero referirme ahora. Cuando hablamos también de las representaciones, de las ideas que tienen acerca de la política, encontramos entre estos 7 indicadores que 4 de ellos tienen lo que podría llamarse una valoración afirmativa acerca de la política, ¿no? Todavía no entramos a la definición o autodefinición o autoposicionamiento político, ideológico, izquierda, centro, derecha. Aquí está presentado en general lo que piensan estas 156 organizaciones y vemos que la política, ¿sí?, entendida como una práctica cotidiana de las personas y como una forma de garantizar o ampliar derechos
y una tercera forma de entender como una herramienta de cambio y de transformación de la realidad, ocupan los primeros lugares, ¿sí? Hay que aclarar que estas formas asociativas juveniles, estas organizaciones juveniles, están en el plano de la participación asociativa, es decir, esto no es una encuesta aleatoria, son jóvenes que de hecho están participando y eso explica en buena medida estos números, ¿no? Sin embargo, hay que mirar también para introducirse en el núcleo de la investigación de carácter cualitativo sobre las derechas, jóvenes y derechas, que cuando se habla de política, también se está proponiendo, se está entendiendo a la política asociada a la corrupción, digamos. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando entran los marcadores analíticos o los posicionamientos de izquierda y derecha. Cuando nosotros trabajamos ya los sentidos de la política según la autoubicación ideológica, es preciso mencionar dos cosas al menos, ¿no? De modo muy sucinto. Primero que la autodefinición o el autoposicionamiento puede entenderse o puede, digamos, distinguirse al menos como un enunciado, como un mero enunciado, es decir, funciona en el nivel enunciativo. En este caso, dado que son formas asociativas juveniles de las que participan estos jóvenes, también están en el plano de las militancias o de los activismos. Esa aclaración o esa precisión es importante, como veremos a continuación. Entonces, lo que vemos ahí, digamos, en cuanto a los 7 indicadores de concebir la política, es que cuando hablamos, por ejemplo, de que la política es una herramienta de transformación de la realidad, no hay mayor variación entre jóvenes que se autodefinen de izquierda y que se autodefinen de derecha. Ese es otro elemento que nos llamó profundamente la atención, porque si bien el significante está enunciado, ¿no es cierto? Esa caja contenedora plantea que la política, por ejemplo, es una herramienta para cambio o transformación de la sociedad. Entendemos eso, pero no sabemos cuáles son los sentidos, cuáles son los contenidos de esos enunciados. Entonces, eso es lo que nos lleva a, de alguna forma, también a emprender con la idea de hacer un trabajo cualitativo a partir de esta encuesta y de ese trabajo cualitativo ir indagando, sobre todo en jóvenes de derecha, cuáles son esos contenidos, esos significados, esos sentidos. Entonces, todo esto nos lleva a plantear, digamos, un conjunto de interrogantes que hemos trabajado conjuntamente con Pancho, con Francisco Ortiz, y que compartimos en este panel, que es cómo, en definitiva, podemos indagar los sentidos que aquí en izquierdas y derecha parecen más o menos similares en algunas respuestas. ¿Cómo podemos ir indagando esos sentidos y esos significados desde lo cualitativo, ¿cierto? A partir de algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo explicar la acción colectiva de organizaciones juveniles o más ampliamente de sectores sociales que tradicionalmente o habitualmente no han sido actores protagónicos o actores de primera línea en ciclos de protesta, ¿no es cierto? ¿Son estos asuntos, digamos, o estas dinámicas tienen un carácter excepcional? ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Hacia dónde se dirige ese cambio? Y en este trayecto es que nos encontramos ya, digamos, con la necesidad de ampliar y profundizar también digamos, las conceptualizaciones, el análisis y el sentido de la categoría ciclos políticos, ¿no? Entonces, los ciclos políticos se vuelven ahí un puente necesario sobre el que hay que, digamos, volver la mirada como para entender, digamos, cómo en un momento dado de un ciclo político, determinadas formas asociativas juveniles, ¿cierto? Plantean o se plantean como opositores, en otros casos se plantean como parte de un conjunto de alianzas de los actores que en determinados ciclos, por ejemplo, detentan la conducción gubernamental del Estado o que ejercen mayor poder de representación política, etcétera. Entonces, si podemos pasar disculpa, yo mismo. Bien, entonces voy a pasar esto de
rápidamente la utilidad analítica del concepto. El concepto de ciclo político nos permite identificar con cierta nitidez actores, demandas, la ubicación y posicionamientos de estos actores en el proceso político en general, es decir, desde una mirada que evidentemente trasciende lo coyuntural, nos permite de alguna forma mirar en términos procesuales justamente la dinámica política. Y en este sentido nos permite también mirar la producción de conflictividad, ¿no? La producción de conflictividad como justamente actores, demandas, la posibilidad de constituirse actores colectivos. ¿Qué tipo, en definitiva, de alianzas u oposiciones se van generando en este proceso? Y sobre todo, plantear con cierta cautela el papel de los jóvenes en estas dinámicas de acción colectiva y en los movimientos sociales, ¿no? Es decir, esto planteo porque no necesariamente en el caso ecuatoriano, sobre todo, podemos hablar muy apresuradamente de movimientos sociales juveniles o acción colectiva juvenil directamente, sino más bien el papel de los jóvenes en un conjunto de acciones colectivas y en la dinámica de los movimientos sociales. Pero además, en el caso, como veremos a continuación, del llamado ciclo progresista, veremos también el papel de los jóvenes en la política institucional, ¿no? Es decir, llamémosle esquemáticamente, en la orilla opuesta del activismo y de las militancias juveniles tradicionalmente concebidas, y además, no solo en el sistema político, en la política institucional, sino como parte del oficialismo de aquel momento. Bien, entonces, ¿cómo se pueden mirar los ciclos políticos desde la reconstitución y auge de las derechas? Hay que decir que si hacemos un corte analítico desde la instalación del ciclo progresista, hay mucho que discutir entre paréntesis sobre eso de ciclo o de oleada o de ciclo. Asumimos como ciclo por la utilidad analítica que presenta. Decimos, la reconstitución o recomposición de las derechas tiene que ver sobre todo con llamémosle, tres factores que yo diría cruciales para entender esto. Las derechas, ¿sí? Y jóvenes en las derechas desarrollan también procesos, en alguna medida procesos, oleadas, determinado tipo de momentos, de periodos de acción colectiva, de trabajo colectivo, pero también de prácticas antidemocráticas. Y entonces esos tres factores podrían ser los que están explicando la irrupción y auge de las derechas y el papel de los jóvenes en esa. Pero además genera digamos, un elemento indispensable de analizar en este proceso de irrupción y auge de las derechas, que es el de la configuración de una identidad política que podría calificarse como una geometría variable de esas identidades políticas. En este momento del progresismo, esas derechas actúan como cuando se es oposición. Y al respecto sí hay un considerable volumen de literatura de qué sucede con jóvenes en las derechas u organizaciones juveniles de derechas cuando están en la oposición, ¿no es cierto? Respecto de eso, por ejemplo, se ha trabajado bastante, sobre todo en el caso argentino, en el caso brasilero, sobre, digamos, la política de la buena onda, los textos de Morresi, de Bomaro, en el caso ecuatoriano, algunos escritos de Ramírez y Coronel, por ejemplo, en el que se expresan digamos, las acciones, las formas de entender la constitución, la instalación sobre todo de una cuestión fundamental. ¿Cómo se está planteando la disputa por el sentido, ¿no? Y cómo, en definitiva, eso que desde algunas fuentes se llama la batalla cultural va, digamos, en la que va ganando terreno esas derechas. En el ciclo progresista, asistimos ya a los resultados de esos tres factores, a los resultados de la acción colectiva, del trabajo político, que puede ser concebido en términos muy lícitos, pero también a las prácticas antidemocráticas, ¿no es cierto? Pero además sucede que esas derechas, ¿sí? Ganan también por vía democrática, gobiernan, asumen la conducción gubernamental de varios
países, yo menciono acá los tres que son objeto de este ejercicio comparativo inicial, y eso da lugar a que esas derechas configuren también lo que se ha denominado derechas ampliadas, ¿no? Es decir, bloques de derechas que van de alguna forma conjuntando esfuerzos, conjuntando iniciativas, van formando en definitiva bloques que se plantean como bloques antiprogresistas, como bloques antipolítica, etcétera, y que da lugar también a hablar de, entre comillas, las nuevas derechas. Un concepto, digamos, por decirlo de alguna forma, muy resbaladizo, muy civilino, pero que ejerce efectos de sociedad y efectos de política, es decir, que irradia efectos de sociedad. Esas nuevas derechas plantean además fisuras y disputas internas dentro de las derechas, ¿no es cierto? Es decir, las nuevas derechas, por ejemplo, no solo en el caso ecuatoriano, sino en varios otros casos, desde determinadas organizaciones ciudadanas, organizaciones de la sociedad, no necesariamente organizaciones políticas, lo que plantean es una suerte de reclamo a las derechas liberales, a las derechas tradicionales, ¿no? Es decir, en el caso ecuatoriano, argentino, brasileño, hay un reclamo de estas nuevas derechas y de sus representantes, de estas derechas radicalizadas a lo que ellos denominan las derechas mariconas, las derechas que no se atrevieron a, digamos, arrasar y triturar a los progresismos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también forma parte de esta geometría variable de estas identidades políticas de derecha, y es esa identidad política, no sé si camaleónica es el término más afortunado, pero sí revela, digamos, otro tipo de posición, ¿no es cierto? Y esa posición es cuando se es oficialismo, ¿no? Cuando se es, de alguna forma, parte de un poder gubernamental, cuando se es parte, digamos, de de una determinada fuerza y poder oficialista. Finalizo, digamos, un minuto finalizo con los tres elementos que permiten de alguna forma comparar lo primero radica en ese eje estructurante de libertad, libertarismo, etcétera, que comparten jóvenes de derechas, pero es libertad sobre todo entendida en el contexto neoliberal, en algunos momentos de un contexto necro-neoliberal, ¿no? Especialmente en el contexto de ciclo protestatario y de ciclo de pandemia, es decir, ese ideal de libertad. Las formas de la antipolítica, que es otro eje estructurante, la antipolítica en términos de que la política no sirve, de que la política es en definitiva ser de izquierda o de derecha da lo mismo, de que lo importante es servir a la comunidad más allá de posicionamientos, y también más recientemente una política antisistema. Y una tercera consideración que tiene que ver, no me da el tiempo acá, es una línea común en el campo de la moral, ¿no es cierto? Es decir, esa libertad entra en una especie de, esa declaración de libertad, de libertarismo, entra en una especie de cortocircuito cuando se plantea la libertad en el campo, sobre todo de la sexualidad y los derechos sexuales. Es decir, ese tema también cabe discutirse porque no solo es patrimonio de estas llamadas nuevas derechas, sino que también ha tenido expresiones dentro del propio progresismo en el plano de lo que se llaman líneas conservadoras, ¿no es cierto? Sobre eso podríamos conversar en el espacio de preguntas, diálogo y debate sobre estas tres líneas que me parece, digamos, como los elementos comunes a través de los cuales se puede establecer una línea comparativa en la participación de jóvenes en las derechas en Brasil, Argentina y Ecuador. Gracias. Muchas gracias, René. René nos ha dado un recorrido bastante breve, ético, con respecto a lo que se refiere a ciclos políticos, nuevas derechas, juventudes y cómo la participación política está cambiando trascendentalmente en la visión juvenil, y cómo esta visión que cambia con el tiempo, cambia con las generaciones y con las nuevas circunstancias,
ahora pues se están convirtiendo en estos nuevos o en estos conceptos de ciclos políticos que nos están llevando a entender de mejor manera cómo la participación política juvenil está actuando en nuestro contexto latinoamericano regional y pues también en nuestro contexto ecuatoriano. Sin más, le doy paso a Francisco Ortiz para que tenga su intervención. Le recuerdo a todos los que estamos presentes, por favor, el silencio, uso moderado de sus dispositivos móviles y al ponente te voy a dar los 20 minutos y pues te aviso con anterioridad para que te prepares. Muchas gracias. Continúa. Buenas tardes con todas y todos. Arranco. Mi ponencia se basa en un episodio contencioso, un movimiento de protesta que nace de ese episodio contencioso. En el 2015 se llama ¿De quién es la calle? Movimientos de protesta, banderas negras, discusiones sobre el origen del anticorreísmo y otras identidades político-colectivas. Para poco situar, yo me estoy basando en una investigación, en mi investigación de maestría que la realicé, la investigación, el trabajo de campo en 2015. Tal vez muchas y muchos de ustedes recuerdan, en 2015 fue un año de mucha movilización social. Ubiquémonos, el gobierno de Rafael Correa, una crisis de commodities económica, bajo valor del precio del petróleo, salvaguardias a productos suntuarios. Se empezó para un poco cuidar la dinámica de todo lo que es la industria nacional. Y en este contexto de 2015 se estaba consolidando una oposición al gobierno de la RC, de la Revolución Ciudadana, muy heterogéneo, donde constaban o se ascribía el movimiento indígena, se ascribía los sindicatos del FUT, se inscribían sectores relacionados con las clases medias. Era bastante heterogéneo. Pero uno de los episodios de conflictividad que a mí me llama la atención en esa época son las banderas negras, este grupo de ciudadanos de clase media que empiezan a protestar. ¿Qué es lo que me llama a mí la atención de esto? Es que se diferenciaban de una manera bastante notoria de otros movimientos sociales tradicionales como el movimiento indígena, que sabemos que las acciones, sus repertorios de acción, sus formas de actuación son mucho más de choque. Salimos de un paro en el 2022, tenemos clarito cómo es, digamos, los repertorios de acción. Y bueno, se distinguía de alguna otra forma este movimiento y llamó mucho mi atención. Acá tenemos una imagen. Esto era el 2015. Eran dos llamémoslo movimientos de protesta. Ya voy a hacer una aclaración acá, porque no es un movimiento social. Yo aquí también me he enfrentado a algunos dilemas, porque un movimiento social es una corriente continua. Entonces, esto fue un movimiento de protesta que en el momento en que quisieron cambiar esta situación que ellos veían como injusta, ¿qué es lo que ellos buscaban? Es que se repiense la ley de herencias. Había puesto una ley de herencias del presidente Rafael Correa en ese entonces, molestó un sector de la población, identificado sobre todo con clases medias y clases medias altas y ciertos sectores populares, y se toman la calle. Hay en ese contexto también unas contramarchas desde el gobierno, pero este era el fenómeno. Este era el fenómeno de acción colectiva y movimiento de protesta que llamaba mi atención. Estamos en 2015, un poco hago una cronología para situar lo que quiero decir. En julio de 2015, el gobierno, a través del Poder Ejecutivo, envió un proyecto de ley con la finalidad de modificar el impuesto a la herencia y posteriormente el impuesto a la plusvalía. La decisión activa el conflicto con algunos sectores sociales, económicos y políticos que se sienten afectados por la medida. El descontento de estos sectores activa un ciclo de protestas, ¿sí? Este ciclo de protestas, un ciclo de protestas es importante. ¿Por qué es un ciclo de protestas? Este concepto ahora se está manejando mucho. El ciclo de protestas se lo mide porque es un momento en que hay más intensidad y más recurrencia en las protestas. Básicamente, ustedes vienen de las ciencias sociales, es cuando dices, aquí está pasando algo, ¿ya? Aquí algo diferente esto no. Pensemos que todos los fenómenos de acción colectiva son rupturas del consenso
y eso se expresa en el espacio público a través de una manifestación, un plantón, y ahí se va viendo cómo toda esta corriente va generando adhesiones, cambia la opinión pública. Digo, por ahí va el tema. Como respuesta a la medida impositiva, los sectores afectados activan manifestaciones, fundamentalmente en principio contra la ley de herencias, pero también contra la ley de plusvalía. Y esto se amplía a un rechazo a la revolución ciudadana. Acá yo empiezo a captar, digo porque acá mi hipótesis es pensar que 2015 fue el quiebre del consenso hegemónico que tenía la revolución ciudadana, en el cual muchas personas todavía de alguna manera se sentían identificados con el correísmo como una identidad política, y empieza a aparecer en esta oposición homogénea, donde están movimientos indígenas, movimientos sindicales de maestros, empieza a aparecer este actor colectivo que es la clase media, y que mi hipótesis tiene que ver con que logra de alguna manera revertir ese concepto. Ya vamos a hablar de las clases medias porque también hay toda una trayectoria histórica de las clases medias. Y esta clase media empieza un poco a trabajar estos grandes núcleos de sentido que ahora determinan las derechas actuales, que es lo que un poco ya posicionó René, que es, por ejemplo, en las entrevistas, yo hice trabajo de campo muy exhaustivo con militantes, líderes de las movilizaciones, medios de comunicación, las cámaras de comercio, etcétera. Y te das cuenta de aquí que hay núcleos de sentido como, por ejemplo, empieza a aparecer el rechazo total al Estado, empieza a aparecer este discurso clasista de borregos vagos, a mí no van a topar mi dinero, empieza a aparecer toda esta repulsión hacia los gobiernos populares. Esto también se enmarca en un eje geopolítico. Estaba pasando en Brasil, el impeachment de Dilma Rousseff, se empieza a consolidar, digamos, un movimiento regional geopolítico en contra de esto. Y yo veo acá que empieza a generarse una especie, yo creo que cada país tiene su respuesta de derecha. Acá yo empiezo a entender que la respuesta de derecha se da en el clivaje correísmo-anticorreísmo. Y esta identidad política, que ahora la concebimos como anticorreísta, que ahora es el eje hasta en la votación, la última que tuvimos, porque la gente vota con ese sentir, ¿no? Termina empezando ahí. Y lo importante es que se toman la calle como una estrategia que antes las clases medias y las derechas no la tenían, y ahí hay una duda, o sea, ¿por qué la derecha ahora tiene la necesidad de tomar las calles y generar un consenso y una ruptura en ese consenso que se llama hegemonía? Es interesante ver que ahí empiezan a haber una serie de núcleos de sentido que empiezan a aparecer y ahora se relacionan con el campo de la derecha. Ahora, sabemos que se da la ley de herencias, empiezan a activarse propuestas. Estos sectores confluyen en el espacio público y aquí voy viendo y entendiendo que en el espacio público se juntan los semejantes. Cuando hago igual el trabajo de campo, yo decía, pero a ver, estos manes y estas manes no son el movimiento indígena. Empiezo a ver el histórico y digo, bueno, las clases medias, ¿cuándo han hecho acción colectiva? Sí hay una data ahí, pero también hay ciertas, y veníamos hablando con René, ciertas debilidades dentro del campo de la teoría, porque a los movimientos se les asocia como cambio. Entonces, cuando te aparece un movimiento que es reaccionario, les ponen como reaccionario. O sea, eso como está muy vinculado el estudio de los movimientos sociales con la izquierda puede ser que ahí tenga un sesgo en el que dice, no, eso no es movimiento, o sea, es reaccionarios que se resisten al cambio. Pero yo empiezo a ver que ahí se consolida un movimiento de protesta que ahora ya es un movimiento mucho más ampliado y está en la opinión pública, gana un gobierno de derecha. En ese sentido, estos comunes se encuentran en la calle y van viéndose, y claro, me dicen, es que me encontré a mi amigo, digo, ¿y tú en qué universidad estudias? Yo estudié en la UDLA, ah, bacán, y tu amigo de la Cato, ah, bacán. Y ustedes se encontraban, sí, estaban con mi papá, eran protestas familiares, venían con la familia. Como sabemos, el distintivo era la bandera negra. La bandera negra sobre todo viene, y esto también es un elemento importante en la derecha, la antipolítica. Esta idea que ahora se está poniendo muy de moda, que tiene una vertiente teórica que es del anarcocapitalismo, es decir, quemémoslo todo. O sea, ahí también entender cómo la derecha logra convencer
a sectores populares y a sectores medios para poder sumarse a su proyecto de dominación y votar, ¿ok? ¿Qué está pasando ahí? Hay que seguir estudiando. Esto es un primer elemento, ¿no? Aquí está el de las banderas negras. Lo de banderas negras es antipolítico. Ellos lo definían, la izquierda le tentó decir que era fascista, puede ser, pero ellos al momento de autoidentificarse con este elemento decían que era antipolítica, era el vacío, era la nada, era una forma de intentar convocar a más personas sin tener un distintivo. Y ellos también se autodenominaban como antipartidistas, era una movilización ciudadana, antipolíticos, nosotros posideológicos, nosotros no tenemos ideología, no creemos ni en derecha ni en la izquierda. Y aquí vienen, digamos, constituyéndose una serie de elementos que te pone a pensar eso. Voy un poquito más acelerado porque hay algunas cosas que no quiero pasar. Ya, acá también viene mucho el debate que cómo se generan las identidades políticas. Yo empecé un poco trabajando el hecho de la conciencia en sí, la conciencia para sí, que es la categoría marxista. La conciencia en sí es tu posición objetiva en las relaciones de propiedad y en las relaciones de producción. Es decir, yo soy dueño, propietario o alguien que no tiene. Es tu posición objetiva. La conciencia para sí es tu identificación en eso. Es decir, ¿cómo explicábamos que sectores populares estén en contra de una ley de herencias que no me va a meter al plano técnico, pero no les afectaba? Le afectaba definitivamente al 1% más rico de la sociedad. Hay todo un trabajo ideológico y de los medios de comunicación que, por ejemplo, salen las cámaras en las cámaras de la producción, empiezan a botar mensajes, mi trabajo es para mis hijos, y logran convencer como de alguna forma a los sectores populares de su consigna, de esta cuestión que la percibían como injusta y por eso llevan a la calle la acción colectiva. ¿Cómo explicar eso? Ahí hay todo un trabajo ideológico. Las cámaras de comercio empiezan a financiar. Yo hablé con Andrés Páez, que era el líder de las movilizaciones. Las cámaras de comercio activan redes sociales. Hay todo un trabajo increíble. O sea, uno piensa que solo los movimientos populares tienen organizaciones sólidas pensando que el referente es el movimiento indígena. No es así. Hay que estudiar también esto. Aquí hay algo que vale la pena entender y que probablemente esto es se presenta como una nueva línea de investigación porque ahora vemos que retoma hegemonía a la derecha. Hace poco tiempo era muy interesante, y eso está en el artículo que menciona René, es que en muchos de los países de Latinoamérica, así más o menos hablo en grueso, hasta los años 2010, 2012, nadie se identificaba como derecha. Todos tendían a autoidentificarse como izquierda. Incluso yo recuerdo mucho ya en la convivencia cotidiana que muchas personas juzgaban en el proceso, digamos, más de hegemonía de la Revolución Ciudadana entre 2009 y 2011, 12, que mucha gente juzgaba y decía, o sea, ¿cómo puede ser posible que tú te autodenomines como de derecha? O sea, había como un consenso en esto. Esto empieza a cambiar. Entonces, todo este sistema, este trabajo ideológico que empieza a hacer la derecha a través de medios de comunicación. Miren que en ese tiempo, 2015, tenía 77,000 veces compartido. ¿Me explico? O sea, puede ser bots, no sé, pero esto en ese tiempo era bastante. Entonces empiezan a revertir todo esto, empiezan a generar. Yo empiezo a abrir este debate de la conciencia en sí y conciencia para sí. ¿Cómo puedo entender cómo se generan las conciencias y las identidades políticas y cómo tú te posicionas? Si tú eres pobre o eres de la clase popular, ¿te posicionas con las luchas populares? ¿Es así de fácil? ¿O no es tanto así? Porque se vio que el sustrato que formaba parte de estas movilizaciones era un sustrato clase media alta y con un consenso de las clases populares, ¿sí? No amplio, pero sí hubo un segmento de las clases populares, está estudiado en opinión pública, que formó parte. Ya la clase en sí, la clase para sí, no es un elemento que te permite de alguna manera entender. Está el tema de la falsa conciencia, ¿no? Que hablaba el marxismo, o sea, cómo
hay la alienación, o sea, tú defiendes a tu verdugo o a tu sector de dominación y no defiendes a tu comunidad de origen, que sería, digamos, el sector donde te posicionas en las relaciones de propiedad y de producción, si tienes o no tienes. Este salto me permite un poco más bien ampliar y ver que las identidades políticas no son tan fáciles de atrapar o interpretar. Me hago un salto allá analítico y me doy cuenta de que otros autores te plantean que la identidad no es un proceso de una línea continua, no es esto que de alguna forma tú por pertenecer a las clases populares vas a salir a la movilización por los indígenas. Ahí hay una cosa que hay que entenderlo, lo que el consejo más apropiado que da la teoría y que yo lo capto es que la identidad se forja en el conflicto, en el momento mismo donde tú estás en la calle participando con las acciones colectivas, con los repertorios, recogiendo ramas, gritando, armando chamisas, tirando piedras, no sé. En ese mismo momento es que tú te posicionas y tu identidad política se forja. Y en la medida que tú vayas predisponiéndote a formar parte de otros movimientos, es que tu identidad política se modifica. Es decir, yo hoy puedo estar en un plantón, en una batucada feminista y me siento identificado en ese momento. Pero luego me voy al paro de las banderas negras, me invento, porque me siento agraviado por la ley de herencias. Entonces ahí se da este quiebre en el tema de la identidad y empiezo a entender que la identidad es algo mucho más complejo y hay que entenderlo desde el punto de vista del conflicto, porque en el conflicto hay un momento de ruptura y en las rupturas es donde se dan las posiciones, ¿sí? No antes ni después, sino durante. Asimismo, esto se lo llama identidades fragmentarias desde la teoría, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el desarrollo de una sociedad postmaterialista. Hay una autora, Nancy Fraser, que llama los movimientos por el reconocimiento, la redistribución. Se supone que a partir de los años 70 se empieza a ver nuevos movimientos sociales que no tienen que ver con con reivindicaciones económicas. El movimiento obrero es un claro ejemplo, donde la idea era de alguna manera el componente y la guía del movimiento obrero era todo el tema de la lucha contra el Estado burgués. La economía era el factor, la supervivencia. Parece ser que posterior a los 70 empiezan a salir como por ejemplo movimientos antiguerra nuclear, movimientos de mujeres, estos movimientos que no pelean tanto por una redistribución de los recursos, sino por un reconocimiento de mí como sujeto político. El movimiento indígena se hace fuerte, también hay los levantamientos del 92, empieza a haber como esta sensación de que hay nuevos movimientos sociales que ya no es del movimiento obrero. También un poco para ubicar el tema de los movimientos de clase media, bueno, aquí están los forajidos, que hubo un movimiento de clase media. También se les asocia mucho a los movimientos de clase media a la política del estatus, que muchas veces aparecen estos movimientos de clase media que son muy heterogéneos, muy difícil de atraparlos, de distinguirlos. Por el tema del estatus hay un ejemplo, un movimiento que se llama de la templanza, que eran clases medias que no les gustaba el alcohol. Había una visión moral del consumo de alcohol y empiezan a hacer movimientos de protesta y a coger el alcohol y a romper y me explico. Entonces, ya hay una data más o menos que te plantea eso. Acá no nos olvidemos que los tres principales ejes, y vuelvo a lo del estatus y núcleos de sentido de este movimiento, era el patrimonio, la familia y la propiedad. Y ahí también nos damos cuenta. Sí, aquí está, ¿no? No, creo que no tenía. Pero bueno, los núcleos de sentido vienen a ser estos. Cuando yo preguntaba en el trabajo de campo a las personas, me decía, tenían esta rabia, digamos, política encontrada de que esto me pertenece, es mi propiedad privada, y aun cuando yo no era afectado por esa medida, voy a pelear. Finalmente,
aquí hay algunas cosas que me preocupan ya en el plano actual. Siento que el campo político está forzando a una identidad, a un clivaje de identidad. Un poco ya saltándome, cerrando un poco el periodo de lo que investigué y un poco proyectándolo al actual. Los movimientos de banderas negras de alguna manera configura el esquema ideológico de lo que va a ser la derecha actual en Ecuador, los núcleos de sentido. Esa derecha actual ha asumido como propia el clivaje correísmo-anticorreísmo y no hemos podido salir de eso. Los análisis de opinión pública te demuestran que hay una diversidad de identidades políticas que salen de eso. Y te das cuenta que cuando votamos en segunda vuelta, dicen, ¿cómo votará el movimiento feminista? ¿Cómo votará el movimiento indígena? Pero te das cuenta que ellos no tienen representación en esos candidatos. Entonces, aquí hay algo preocupante a nivel de campo político. Va a haber una crisis política a cualquier rato, porque esas identidades políticas no logran conectarse en lo que Laclau llamaba el significante vacío. Correa lo logra cuando genera hegemonía por condensar todas estas luchas antes del periodo de Correa en el significante de ciudadanía, ¿sí? Ahora la derecha está incorporando este significante, creo yo, desde la antipolítica, desde votemos por quien no tenga partido, quemémoslo todo, quemémoslo todo. Hay una serie de hipótesis también que tiene que ver con las clases populares, que hay un resentimiento social, por llamarlo así, en donde el hecho de que la democracia no las haya incluido, ¿sí? Pensemos en los sectores más precarizados, pensemos en el extrema pobreza, gente que vota a esta derecha extrema es como esta idea de quemarlo todo, o sea, no me han incluido en el sistema democrático y yo no voy a votar por este juego. Eso es lo que más me preocupa a mí a nivel de Ecuador, se está forzando, hay más identidades políticas, no hay un momento ni llamémoslo un movimiento político que atrape como significante vacío todas estas demandas. El correísmo no logra reconstituirse como ese eje de las demandas populares. No sé si lo fue cuando fue gobierno, al menos en un primer momento, y con la Constitución sí, pero este es un problema y la derecha está fortaleciendo esto. Con esto un poco quería yo plantear un esquema de lo que yo había estudiado, cómo se conecta esto con la actualidad, con los movimientos de derecha actuales. Hubo participación también mucho de jóvenes, sobre todo con el vínculo de redes sociales, pero en ese tiempo, y acabo con esto, me llama mucho la atención que en ese tiempo no se hablaba de movimientos de derecha cuando yo estudiaba el movimiento Banderas Negras. Sí se hablaba como una recomposición de la derecha, pero no era tan fuerte. Ahora es que cuando yo releo mi trabajo, y muchas personas también lo releen, es que genero estilo conductor, porque veo que la derecha ya genera hegemonía. Entonces yo digo, acá hay algo que nos puede un poco ampliar la comprensión de este quiebre político que ahora nos trae el momento actual. Gracias. Muchas gracias, Francisco.